Pues yo cuando tenía alrededor de 14 años quería ser hacker y yo buscando en la red desde muy chico, era muy curioso, googleando, me enteré que para poder ser hacker necesitaba utilizar Linux. Entonces me las ingenié a los 15 años de igual de haber pedido tal vez un viaje, una fiesta o algo interesante con mi cumpleaños, decidí pedir una computadora y esa computadora le instalé Linux y de ahí pues empecé a conocer un poquito de ese mundo y ya en la universidad pertenecí al grupo de usuarios de Linux donde fui ahí presidente y armamos varios Install Fest, que eran festivales de instalación de Linux en las computadoras ahí que había en el campus de mi universidad. Qlikit me ha marcado profesionalmente en varios aspectos. El primero sería porque me dio la oportunidad de trabajar aquí siendo recién egresada y me ha permitido desarrollar mis habilidades que no sabía que tenía y que las puedo explotar al máximo. Además de encontrar un área que abarca parte de mi carrera, pero que no en todas las empresas es reconocida como lo es aquí en Qlikit. Personalmente tengo muchas amistades aquí, o sea, Qlikit fue mi primer trabajo y aquí me quedé. Es mi primera experiencia profesional y ha sido pues la mejor, ¿no? Para mí lo mejor de trabajar en Qlikit es definitivamente la gente. Todos los compañeros que he hecho durante el tiempo que he estado trabajando en Qlikit han sido los que más me han ayudado, porque si es algo que se oye mucho en los videos, también es cierto que se vive aquí y es el hecho de que la gente ayuda mucho. Entonces todos aquellos que han estado conmigo desde el inicio siempre fueron y estuvieron ayudándome ahí con su conocimiento y otras cosas además. Y bueno, creo que lo mejor de Qlikit es su gente. Para mí lo mejor de estar trabajando en Qlikit es esta flexibilidad, es la cultura, es la libertad de poder hacer, de poder crear a tu manera. Es el convivir con los demás, el tener una cultura espontánea, el que puedes realmente implementar a tu manera. Es crecer de una forma en la cual no sigues un proceso específico que ya fue implementado por alguien más, sino eres tú quien está decidiendo para crear, eres tú quien está decidiendo qué hacer y cómo hacerlo. Me encanta esta libertad, esta flexibilidad, me gusta mucho el compañerismo y también me encanta la forma en la cual convivimos entre nosotros. No es una empresa rígida en la cual tienes que hacer algo forzosamente, sino al contrario, tienes siempre la libertad y la decisión para hacer y crear. Uno de los mejores recuerdos que tengo de Qlikit tiene poco de haber pasado, porque hace poco tuve una llamada en la que me comentaron que me agradecían mucho por toda mi actitud y por todo lo que hago y doy hacia Qlikit, porque no es algo que cualquier persona haría, nomás por gusto. Entonces, realmente sentí muy bonito cuando me lo dijeron y creo que es uno de los, aunque sea muy reciente, creo que es uno de los mejores recuerdos que tengo de Qlikit. Y la comida de Olga. El mejor recuerdo que tengo de Qlikit es una vez que nevó. Ese día teníamos que hacer una posada en la noche y fue un día muy frío y estuvimos usando o cantando en el karaoke. Lo que más recuerdo así fue después de que entré, o el primer día, el segundo día que entré, los mensajes de saludos, ¿okay? Que todos te escriben por el Slack, saludos, bienvenidos, ¿cómo estás? Y bueno, en fin, eso de cierta forma, aunque parezca algo pequeño, te motiva. O sea, realmente toda esa primera semana la pasé súper motivada y realmente es algo que recuerdo con cariño. El evento que más me ha gustado, creo que definitivamente, y coincido con muchos de mis compañeros, ha sido la posada del año pasado. En definitiva, la posada que acabamos de vivir el año pasado. La última posada. Es muy fácil, es la posada del 2021. Pues el evento que más me ha gustado ha sido la posada. Esta última posada que tuvimos es muy grande, ya que pues gracias al esfuerzo que hemos hecho todos y a cómo ha crecido la empresa gracias a ese esfuerzo, se pudo tener un evento muy grande, un evento inclusive hasta formal hasta cierto punto. Entonces estuvo muy padre todo el evento, todo lo que hizo la administración también por nosotros en ese evento estuvo excelente.
Gracias Poncho, gracias Clickit por todo lo que me han dado estos 5 años. Gracias a Clickit y a todos mis compañeros porque hacen el trabajo menos aburrido. Bueno, un agradecimiento a todas las personas que forman parte del equipo Clickit, que siempre están brindando su apoyo para poder cumplir con los objetivos personales y profesionales. Les agradezco a todos ustedes por haber elegido a Clickit y a Clickit más que nada, porque sin tenernos que ir muy lejos, tenemos una gran compañía que nada le pide a ninguna otra. Gracias por este gran equipo de trabajo que hemos formado. Estoy y creo que todos estamos muy orgullosos de él. Ahora que llega este 8º aniversario de nuestra empresa, pues es un momento para que todos nos sintamos muy felices de estar viviendo este importante acontecimiento. Es momento de que volteemos a ver atrás y pues veamos todo lo que cada uno de nosotros y en conjunto hemos podido crecer y desarrollarnos. Y es momento también de que recordemos cuáles son las bases que han formado nuestra gran empresa. Los valores como la ayuda mutua, la colaboración sin interés, la ambición constante, el deseo de aprendizaje continuo, es algo que debemos mantener y que aquellos que ya tenemos un poco más de tiempo en la empresa debemos buscar contagiarlo hacia las nuevas personas que se están integrando al equipo. Es momento también de sentirnos fuertes, es momento de sentirnos orgullosos de ser Clickers. Un gran abrazo a todos y que sea un motivo de celebración este 8º aniversario. Hasta luego. Y bueno, por último, quiero agradecerles a ustedes, Clickers, que están con nosotros, que creen en nuestra misión. Y también quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, porque pues, son mi motor para poder seguir con esta gran labor. Felices 8 años, Clickit. Felices 8 años Clickit. Felices 8 años, Clickit. Felices 8 años, Clickit. Muchas felicidades, Clickit, por tus 8 años. Felices 8 años, Clickit. Que todos se la pasen muy bien en esta fiesta. ¡Felices 8 años, Clickit! ¡Woo! Felices 8 años, Clickit. Felices 8 años, Clickit. Felices 8 años, Clickit.